Eh, Hay también con los que se estarán llevando actos de seguridad, etcétera, y le aprecio mucho al titular de Comunicación Social en la Arquidiócesis Primada, a don Javier Rodríguez Labastida, que nos tome la llamada telefónica. Don Javier, muy buenos días, qué gusto poderlo saludar. ¿Cómo está? Muy buenos días, bien, gracias y un saludo a usted, gracias por este espacio y un saludo a todos los de la audiencia. Oiga, cuénteme un poco, llegan a esta determinación en la Basílica y también con las autoridades capitalinas, entiendo, ¿no? Sí, fue una decisión nada sencilla, sí le puedo comentar. Fue una decisión que se tomó después de pues varias reuniones durante al menos 4 o 5 semanas que se estuvieron haciendo entre autoridades del gobierno y autoridades de la iglesia. Y en estas reuniones, pues básicamente íbamos evaluando la decisión con base en el avance de la pandemia en el país. Justamente cuando se empiezan a tener estas reuniones con miras a decidir sobre el 12 de diciembre, los contagios venían a la baja y había un escenario positivo. Sin embargo, pues hemos visto que en las últimas semanas el nivel de hospitalizaciones ha ido creciendo, lo mismo que el número de contagios, y pues evidentemente el escenario cambió, el contexto cambió, y había que tomar una decisión prudente, porque además la decisión se toma también con base en las proyecciones que se hacen de los datos que hay ahorita para el número de hospitalizaciones o contagios que pudiera haber para esa fecha. Entonces, la mejor decisión que se acordó fue justamente que se cerrara la Basílica de Guadalupe. ¿Y por qué del 10 al 13 de diciembre? Porque son los días que por estadística tenemos que el flujo de peregrinos es el mayor número de visitas al santuario. Ok. En el caso de las peregrinaciones, don Javier Rodríguez, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Hay alguna convocatoria a los fieles católicos para tratar de evitar las peregrinaciones en este año en particular? ¿Qué es lo que se va a realizar? Porque, digo, se entiende y por supuesto se respeta el fervor religioso, es pues importantísimo, máximo en un país como México, máximo en un momento como el que estamos viviendo, y hay gente que pues decide de todas maneras ir y peregrinar. ¿Qué se piensa hacer en este punto? La estrategia que tenemos es difundir la mayor cantidad o sea, de verdad agradezco mucho, por ejemplo, este espacio y la mayor cantidad de espacios que podamos tener para invitar a los peregrinos a que atiendan esta invitación, a que atiendan este llamado que es el que les estamos haciendo de celebrar en sus casas, celebrar en su barrio, en sus colonias, en sus parroquias, siempre y cuando lo hagan con las medidas de sanidad correspondientes. Es muy importante que se esté difundiendo este mensaje las veces que sea necesario. Creo que el primer paso fue el comunicado que se hizo ayer. Creo que son puntos muy claros, muy contundentes los que se están empezando a difundir. En primer lugar, evidentemente, el cierre de la Basílica del 10 al 13 de diciembre, pero en segundo lugar, y creo que eso es muy importante ahora posicionar, que va a haber actividades para que la gente celebre a la Morenita, aún en sus casas, aún desde su lugar de procedencia, pero va a haber varias actividades. Okay. Y en ese sentido creo que es muy bueno hoy el segundo punto, que es la conferencia de prensa que se dará en conjunto entre las autoridades eclesiales y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y en la cual el rector de la Basílica de Guadalupe definirá y delineará una serie de eventos, de actividades, en los cuales la gente incluso podrá participar activamente. Entonces yo creo que es muy importante este segundo paso, o sea, que la gente sepa que no se está cancelando o suspendiendo la celebración a la guadalupana. O sea, lo que estamos pidiendo es de que en esta ocasión celebremos su presencia, en primer lugar con un gesto de amor y diciendo, oremos por ella, oremos con ella en casa. En segundo lugar, participa de las actividades que la Basílica tendrá, organizará, y en algunas de ellas incluso podrán participar activamente, ¿no? O sea, ya verán con las actividades que hoy anuncia el rector de la Basílica, son muy bonitas, muy creativas, creo yo. Don Javier Rodríguez, vamos a estar atentos a la conferencia de prensa, pero entiendo, habrá entonces actividades para los fieles, para los creyentes, y estas, bueno, me imagino tendrán que ser obviamente todas en sana distancia, me imagino algunas virtuales, ya las conoceremos en la conferencia. La invitación también es para los peregrinos a abstenerse entonces en este año.
Sí, sí, totalmente. Okay. Y de hecho creo que en ese sentido el tercer punto que mencionaba el comunicado y que también se va a reportar el día de hoy y se va a especificar tiene que ver con el operativo que organiza el gobierno de la Ciudad de México. Un operativo de orientación al peregrino, un operativo de informar a la gente que los accesos a la Basílica de Guadalupe no serán, o sea, no será posible accesar, ¿no? Entonces, y no es tanto que como o sea, ni a la explanada, don Javier, a ningún lado, o sea, va a estar cerrada la basílica. Sí, pero yo creo que también es importante que no se vea como una limitante a los peregrinos, sino más bien es un acto de cuidado de la vida, ¿no? Es un acto de, como lo decía hace rato, de responsabilidad, de solidaridad y de amor, o sea, que debemos asumir los fieles católicos en ese sentido para ser prudentes y también cooperar en que la pandemia de coronavirus podamos superar este desafío que se nos ha puesto en este año, ¿no? Se lo pregunto con todo el respeto a la fe que se profesa, don Javier. ¿Hay comunicación, por ejemplo, con sacerdotes de comunidades, de pueblos, de estados, con las arquidiócesis, con los obispados, qué sé yo, de los estados de la República, pues para evitar también este tipo, o sea, para que este mensaje, que lo entiendo es religioso, que no se quiere mandar mensaje de limitación, pero pues que también es inclusive hasta sentido común para que ayuden a ello, porque a veces esto que viene desde la Ciudad de México y que se comunica a veces, por desgracia, no llega a los pueblos o a las comunidades y bueno, pues termina con una peregrinación que llega aquí a la ciudad en un momento en donde siempre son bienvenidas, pero en este punto en particular, pues es un riesgo para todos. Es muy importante lo que menciona. Solos, o sea, si nosotros, Arquidiócesis Primada de México y Basílica de Guadalupe, trabajamos juntos, es una estrategia para que este 10 al 13 de diciembre no acudan los peregrinos como regularmente lo hacen, no vamos a poder realizarlo, la verdad. Entonces, en ese sentido, el trabajo en conjunto es muy importante y por ello el hecho de que toda esta estrategia va también de la mano con la labor de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y en ese sentido, la Conferencia del Episcopado Mexicano ya también va a comenzar a trabajar en la difusión de información para justamente que todos estos lineamientos, todas estas invitaciones, toda esta información acerca de las actividades paralelas que se harán para celebrar a la Guadalupana también bajen al resto a todas las 19 arquidiócesis que hay en el país y al resto de las diócesis, pues, a todos los lugares que de donde proceden los peregrinos y que seguramente hay muchísima gente que por el mismo año que estamos viviendo, pues seguramente desearía venir a la Basílica de Guadalupe, ya sea a dar gracias por algo o a pedir por algún enfermo. Yo creo que este año, si el año pasado teníamos 10.5 millones de visitantes, tuvimos 10.5 millones de visitantes en el santuario, ante un año como el que vivimos, pues evidentemente creo que se podía prestar a que pudiera haber un mayor número, un mayor flujo de peregrinos. Entonces, era necesario organizar una estrategia que sea lo más eficaz posible y que realmente atienda todos estos puntos que bien mencionado. Le aprecio mucho, Javier Rodríguez Labastida, director de comunicación social ahí en la Arquidiócesis. Gracias por la comunicación. Buen día. Igualmente, muy buen día y un saludo a su audiencia nuevamente.